Yo os voy a hablar de la regulación de la temperatura corporal. La temperatura corporal se regula a partir de un proceso complejo que incluye tres mecanismos. En primer lugar, tenemos los termorreceptores, que están localizados en la piel y en el núcleo preóptico del hipotálamo. Luego están los efectos termorreguladores, que están basados en la sudación y vasodilatación periférica. Y en tercer lugar, el área de control localizada en el cerebro. Yo me voy a centrar concretamente en la función que tiene el hipotálamo en este proceso. En primer lugar, voy a explicar brevemente qué es el hipotálamo y dónde se localiza. El hipotálamo es un área del cerebro que se halla situada debajo del tálamo. A través de la liberación de hormonas, el hipotálamo se encarga de diversos procesos, como puede ser la regulación de la temperatura corporal, la sed, el hambre, el estado anímico y otras cuestiones de gran importancia. Yo me voy a centrar en el proceso de regulación de la temperatura corporal y lo voy a explicar. La regulación de la temperatura. La temperatura con la que la sangre llega al hipotálamo es la que desencadena las diversas respuestas corporales ante los cambios climáticos. El hipotálamo tiene un doble sistema de regulación, como podemos ver en la foto. Por un lado se encuentra la parte anterior, que está compuesta por centros parasimpáticos y que es la encargada de disipar el calor, es decir, de reducirlo. Mientras que la parte posterior, la cual posee centros simpáticos, se conserva y mantiene la temperatura corporal. Como he dicho anteriormente, la temperatura con la que la sangre llega al hipotálamo es la que produce unas respuestas u otras. Pues vamos a ver primero el proceso de disminución del calor. Cuando las neuronas del centro hipotalámico anterior, que eran las sensibles al calor, se excitan, se pone en marcha una serie de mecanismos con el fin de producir una reacción, que sería la termólisis. Esta inhibe el centro hipotalámico posterior, que era el conservador de la temperatura. Esto va a generar que los mecanismos termogénicos dejen de funcionar y va a disminuir el metabolismo, el tono muscular y de forma progresiva la producción de la hormona tiroidea. La inhibición de estos centros simpáticos hipotalámicos conduce a una vasodilatación y esta puede llegar a aumentar hasta 8 veces el índice de transferencia de calor a la piel. Todo este proceso conduce a una disminución de la temperatura. Esta disminución de la temperatura, que ha sido tras la estimulación del sistema anterior, se produce mediante la activación de la producción de sudor y jadeo, ya que las glándulas sudoríparas se encuentran bajo el control del sistema nervioso simpático. Y ahora vamos a ver el proceso de conservación del calor. Sin embargo, son las células de la región posterior, que eran las conservadoras del calor, las encargadas de determinar la temperatura básica y normal de 37 grados. El mantenimiento de la temperatura corporal y las reacciones necesarias para conservarlas se llevan a cabo a través de impulsos que llegan a la periferia, es decir, que llegan desde los receptores térmicos y de la temperatura con la que la sangre llega al hipotálamo, y siendo estos impulsos conducidos hasta la región posterior hipotalámica. Si la temperatura comienza a elevarse más de lo normal, la zona anterior respondería a esto con la puesta en marcha de mecanismos que conducirían a una pérdida de calor, que como he dicho anteriormente sería a través de la sudoración y el jadeo. Vale, la vía principal por donde discurren los impulsos que generan estos mecanismos, que serían el de la producción y la pérdida de calor, llega al hipotálamo lateral, de ahí a la porción media cerebral, al tegumento pontino y a la formación reticular. Y desde las fibras simpáticas se dirigen hacia los vasos cutáneos, las glándulas sudoríparas y las fibras motoras. La respuesta hormonal a los cambios de las temperaturas es medida por el sistema, como he dicho anteriormente, hipotálamo hipofisario. En situaciones, imagínate, de hipotermia, pues se tienen que liberar ciertas sustancias, que serían, por ejemplo, el TSH o el ACTH, y consecuentemente, pues hormonas tiroideas y corticoides para que se genere calor. Vale, hay distintos tipos de receptores. Están los receptores físicos, que son sensibles a las variaciones de la temperatura local. Estos receptores pues, se distribuyen de forma muy amplia, pues, por ejemplo, por la piel, el sistema cardiovascular, por diversos órganos, como puede ser el hígado, los pulmones, los riñones, y además se encuentran en las neuronas de los centros integradores coordinadores que presentan estos receptores. Y luego estarían los receptores químicos, que son sensibles a ciertas moléculas, tanto de origen exógeno como endógeno. Estos receptores se encuentran distribuidos en nervios periféricos y se estudia si pueden encontrarse también en las neuronas de los centros integradores. Hay sustancias que intervienen en este proceso de la termorregulación. Estarían los pirógenos y los criógenos. Los pirógenos son aquellas moléculas cuya presencia es capaz de provocar una modificación que eleve la temperatura corporal, por ejemplo, las citoquinas inflamatorias. Y los criógenos hacen lo contrario, son moléculas cuya presencia es capaz de provocar una modificación y la disminución de la temperatura corporal. Por ejemplo, los criógenos
que se encuentran en los corticoides. Y pues hasta aquí el trabajo.